Este soy yo subiéndome a la nueva Suzuki Ertiga Booster Green para ponerla a prueba y descubrir si es verdad o mentira que es la top mejor SUV compacta de 7 pasajeros con el mejor costo-beneficio en este rango de precio. Pero ya sabemos que ningún carro es perfecto y es momento de descubrir también de qué pata cojea y qué podría haber sido mejor. Ok, mi gente, de entrada les digo que en mi opinión, por 380,000 pesos mexicanos, como $19,000, este es un gran costo-beneficio. Sí, definitivamente sí, sobre todo porque el nuevo motor con tecnología híbrida Booster Green ayuda a sacarle un par de kilómetros por litro más. Si viajas bastante con la familia, va a impactar positivamente tu bolsillo. Pero, Ave, la verdad, hay 2-3 cositas que no son mi hit y que me gustaría que Suzuki hubiera hecho diferente, como las viseras, que son demasiado cortas y aunque las pongo de lado, el sol me sigue dando en la cara. ¡Mis ojos! También creo que le hacen falta puertos USB y otras cosillas que en viajes largos serían más cómodos. Pero antes de que le dé chance a Ave de defenderse, lanzamos una encuesta y ustedes nos preguntaron. Jonathan Mendoza, ¿qué diferencias importantes tiene sobre la 2022? Cambios importantes sí tenemos, de hecho en la parrilla, tú lo mencionas más adelante, Gonzalo, cambio en la pantalla, cambio en los interiores. Pero el cambio más notorio... El cambio más notorio es el motor auxiliado por la tecnología Booster Green. Es un híbrido suave y sí te va a dar por lo menos un par de kilometritos por litro más. Arturo González, es la mejor mamaván del segmento. Mamaván, papaván, abuelo van, abuela van, por menos de 400,000 pesos mexicanos, creo que es la que más te da. Ever Ortegón Valdés, ¿vale la pena comprar la nueva 2023 o me quedo con una 2022 seminueva? Hablando de calidad-precio. Mira, si la compraste nueva de agencia, no te lo recomiendo, espérate unos 2 años. Pero si no lo compraste nueva de agencia, pues sería recomendable si realizaras el cambio, puesto que eso lo absorbió la primera persona que lo compró. Jesús Hernández, ¿realmente es cómoda para todos los pasajeros? Estás a punto de saberlo, brother. Espérate tantito. ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente? Aquí lo primero que llama la atención es esta parrilla que ha sido completamente rediseñada. Es un poco menos alta, pero también tiene buen ancho y podemos ver estos insertos cromados como alargaditos que le dan muchísima onda. El logo también ahora es más grande, más estilizado. También en este bonito cromo que a todos nos fascina. Sarcasmo, el cromo a mí no me fascina, pero sí se ve bien cuando te la topas en carretera. También el faro principal se hicieron más angostos en altura, pero más largos hacia el frente y hacia los costados. Y ahora cuenta con luces con lupa para mejor penetración e iluminación en la noche. El rin es de aluminio de 15 pulgadas, la llanta es de perfil medio, lo cual le da buena absorción de irregularidades y una conducción más suave porque pues eso es lo que buscas cuando llevas a la familia. No se trata de que Ertiga sea un deportivo. Tiempo variable de apertura de válvulas para el motor y sí, el cambio más grande está debajo del capó. Metemos la manita. ¿Dónde tiene la varilla? Aquí está la varilla. Este, mi gente, es un motor 1.5 litros y lo que lo hace especial es que ya cuenta con la tecnología Booster Green. Esto quiere decir que hay un generador que ayuda a recuperar la energía que de otro modo se desperdiciaría, la almacena en una batería que no es esta batería, repito, no es esta batería, es otra, y luego cuando necesitas más potencia o más torque o una aceleración contundente, libera esa energía añadiendo 3 caballos de potencia adicionales, lo cual es una cifra bastante conservadora, pero más de 30 libras-pie de torque. Y sí se siente la patada, la diferencia en empuje cuando le exiges. Es este cambio el más favorable a mi parecer y una de las razones por las cuales Ertiga en la actualidad vale la pena. Pero el espacio también es muy importante, así que vamos a ver cuánto le entra por atrás. Podemos decir que así a simple vista no parece mucho. Sin embargo, esta es una de las grandes ventajas de Ertiga. Te permite mucha flexibilidad en la configuración del espacio, porque estos asientos son abatibles 50-50 y cuando los abates queda suficiente espacio en el interior para ir literal a mis anchas. Aunque eso no es todo, porque no solo la tercera fila de asientos se abate. Me agarró el dedo. Sino que también la segunda fila, aunque se me hace que acabo de activar el mecanismo para que la gente acceda a la tercera fila. Para abatir la segunda fila, este de aquí. Y queda completamente plano, casi plano, es un poco inclinado, pero se defiende bien. Mucho espacio, harto espacio. No, pues sí quepo todo a lo largo, con los pies adentro. Y lo mejor de todo, que hay aire acondicionado para la segunda y tercera fila.
ya estamos adentro. Arriba de mi pelona, con confianza, por favor, mi gente. El espacio es cóncavo, todavía quedan varios centímetros. Yo mido 1,76 m. Eso sí, la rodilla va a ir más alta que la cadera. Y un detalle que absolutamente me encanta son estas ventanas. La ventana es de hecho bastante amplia. Puedes apreciar la bonita vista de gasolinera que tienes fuera. No es el espacio de primera clase de un avión de lujo, pero no es el espacio tan apretado que un adulto no quepa. Para la segunda fila, el tema es el mismo, con el asiento erguido para que quepan los adultos en la tercera fila. De todos modos se puede ir muy cómodo aquí. Un detalle que me gusta es que los respaldos se reclinan y esta posición reclinada te permite ir abrazando la novia, el novio. Lo único que me hubiera encantado que fuera diferente, que no tiene, son más puertos USB para la segunda y tercera fila de asientos. Acá en medio solo hay un tomacorriente de 12 voltios y aunque puedes poner un adaptador para crear más puertos ahí, lo ideal sería que ya contara con esos puertos, porque entre más puertos tienes, más carga y electricidad para todos. Cada quien puede ir viendo sus películas y la familia va más feliz y contenta. Varias cosas suceden aquí en el tablero al frente que cambiaron y me gustan mucho. Primero, este bonito inserto tipo madera con acabado brillante se me hace muy elegante sin ser demasiado vieja escuela. Algo que también agradezco bastante que cambió es la pantalla, la forma en que está empotrada. Aquí por el costado se ve que está más al frente, más salida que el resto del tablero. Y un truco que está usando la marca en la actualidad es poner un bisel negro alrededor de la pantalla, y este bisel negro en el interior con los controles táctiles hace parecer que la pantalla fuera más grande. Es una pantalla como de 7,5 pulgadas, pero parece que fuera como de 8 y cachito. Un detalle que extraño es que no hay perilla para el volumen. Siempre lo pido en todos los carros de todas las marcas cuando no lo tienen, porque creo que es muy importante y muy útil. Aire acondicionado electrónico, ventilador, temperatura, obviamente. Por acá abajo tenemos un puerto USB y un tomacorriente de 12 voltios. Nada mal. Detalle que me gusta de los portavasos es que tienen esta ruedita porque son climatizados. Si tienes el aire acondicionado encendido, sale aire fresco, te enfría la bebida. Si tienes la calefacción encendida, sale aire caliente, te mantiene tibia la bebida. Muy inteligente. Palanca de cambios, transmisión completamente automática con drive, segunda e incluso low. Freno de mano de matraca para hacer vueltas de aguilita, bomberas policíacas. Control de velocidad crucero con limitador. Controles de audio en el volante, incluso también para tomar llamadas, comandos de voz aquí abajo. Control de tracción, sensores de estacionamiento y sistema auto start stop. Un detalle que me gusta mucho es que los espejos son abatibles con un solo botón desde el interior. Bien ahí, Suzuki. Creo que en general tiene todo lo que una familia necesita para viajar o recorrer la ciudad. Y mientras yo me entretenía conociendo todo el interior, se me pasaron las horas, pero llegó el momento de conocer cómo funciona el sistema Booster Green, si es verdad o mentira que es más ahorradora, y también conocer cómo se maneja y cuánto tiempo hace de 0 a 100 kilómetros por hora. La primera pregunta que me hacen es ¿cómo rayos funciona el sistema híbrido suave, el sistema Booster Green? Ave, explícame lo que está pasando aquí con el monitor de flujo. Ahí nos indica que el impulso de la unidad lo está recibiendo principalmente del motor a gasolina. Si tú sueltas el acelerador, de inmediatamente la energía regenerativa de las llantas se van directamente a acumularse en un conjunto de baterías litio. Si tú pisas el acelerador a fondo, combina las dos energías. Esto nos ayuda a ahorrar combustible. Ahorita nos está dando 12.3 kilómetros por litro. Nada despreciables, sobre todo para un SUV de este segmento. Precio, tamaño, capacidad de pasajeros. Por ahí al principio nos preguntaron sobre la transmisión, brother. Se manejan dos tipos de transmisiones: transmisión manual de 5 velocidades, transmisión automática de 4 velocidades. Las transmisiones de Suzuki están muy bien relacionadas en cuanto a peso vehicular, y afortunadamente tenemos una plataforma que te da un peso vehicular menor a cualquier marca del segmento. Que es la plataforma Hardtech, y la plataforma Hardtech también aporta seguridad, rigidez. Ahora, hablando de seguridad, ¿cuántas bolsas de aire? En este segmento donde pertenece Ertiga, que es el segmento del monovolumen 7 pasajeros, únicamente existen autos con 2 bolsas de aire frontal, pero Ertiga lo hace distinto. Ertiga trae una plataforma con la tecnología Hardtech que te proporciona un efecto jaula o mayor seguridad para el interior de los pasajeros. En cuanto a las características de seguridad activa, ahí sí Suzuki no escatima. Ertiga ya cuenta no solo con el ABS, sino con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad electrónico para evitar volcaduras, control de tracción para evitar derrapes. Hasta ahorita nos está dando 13.8 kilómetros por litro debido a esta tecnología. Por eso creo que vale bastante la pena esta Ertiga. Oye, Gonzalo, tú tienes que confesarle algo a tu audiencia. ¿Por qué no le dices que estás vendido? No, ¿cómo crees, carnal? No sé de dónde estás sacando semejante cosa. Oye, tu cuñada pues me compró a mí una camioneta. Diles por qué. Tienes razón, mi cuñada sí compró una Ertiga porque cuando fue a buscar
comprar un SUV a otra marca, primero le dijeron que tenía entrega inmediata y luego cuando ella regresó con el crédito de su banco, porque es el que le daba mejor tasa de interés, le dijeron que esa camioneta de entrega inmediata ya no estaba disponible para ella, solo se le iban a entregar si lo hacía con la financiera de casa. Y obviamente las condiciones que a ella le ponían para comprar eran con una tasa más alta. Entonces mi cuñada me habló muy molesta, me contó la historia y le dije, vete a Suzuki, porque en Suzuki no tienen una financiera de casa como tal, ¿o sí? No, podemos usar cualquier financiera. Y esa es la ventaja que siempre le voy a reconocer a Suzuki. Es de las marcas donde es más sencillo llevarte tu vehículo porque no te van a condicionar a que uses un crédito específico. Vamos a hacer una 0 a 100 sin overdrive y luego hacemos otra 0 a 100 con overdrive. 3, 2, 1, aceleración, ¿ok? Entra el control de tracción tantito. Sale contundente. Está pateando con todo. Tercera. Wow, wow. Llegó hasta las 6000 revoluciones por minuto. Yo 100 kilómetros por hora. Vamos a tomar la curva 100, 120. Seguimos acelerando. 120, 130. Ninguna familia normal va a correr a 130 con 7 pasajeros. Espero que no, a menos que sea para hacer un rebase con seguridad. La estabilidad es muy sorprendente para ser un vehículo de este segmento. No es un deportivo, nunca lo será. No tiene aspiraciones de deportivo. Ahí está el overdrive apagado. Aquí está el overdrive encendido. 3, 2, 1, aceleración. Se siente como con más empuje con el overdrive. No, sí. Sí, llega hasta la línea roja, yo creo que un poquito más rápido. O es mi pura percepción loca. Ya llegó a los 100. ¡Qué bien está! Y es todo lo que necesitas. Por este precio es todo lo que necesitas para la familia. ¿Te comprarías una de estas para la familia? Para la familia, no. Porque no tengo familia grande. Pero ¿sabes para qué sí me la compro? Para acampar. Me la llevaría, sin embargo, en transmisión manual para que me dé todavía mejor eficiencia.